Hola, hola, buenas tardes a todos. Eh, Hola, profe. bueno, ya estamos listos para partir. Esta sería la clase número 7, ya que es la penúltima clase. Quedaría solamente de este módulo la clase de hoy y del miércoles. Y la idea es que vamos a ir cerrando como estos conceptos que hemos viendo de cómo construir y cómo conectarnos con las APIs para construir aplicaciones usando estos LLMs. La idea es que en la clase de hoy vamos a revisar un par de elementos que tienen que ver con cómo construir estos flujos en base a herramientas no code o low code, dependiendo de cómo lo utilizamos. En este caso N8N. Pero antes de eso quería que volviéramos a revisar un par de elementos de la última clase que tienen que ver con los agentic workflows que estamos revisando. Si se recuerdan de la última clase, lo que vimos fueron diferentes, bueno, primero el como elemento de rack, cómo incorporar más elementos a nuestro contexto, pero también vimos el cómo construir los agentes y cuál era alguno de los patrones de este uso, incluido algunas herramientas para hacerlo en base a Python, que en este caso vimos LangChain y LangGraph. Dentro de esto quedaron un par de como patrones que quedaron como quizás desconectados del cómo podríamos verlo con LangGraph, así que les quería compartir un par de códigos de ejemplo en el cual podamos revisar estos. En primer lugar, bueno, aquí les voy a mostrar de tres patrones. Uno tiene que ver con el router, otro es parallelization y otro es evaluator optimizer. Hay dos de los que nombré la última clase que no están incluidos acá, que tienen que ver con el prompt chaining. El prompt chaining es como de los más simples, el cual creo que tienen un concepto mucho más acertado con las dos tareas que ya se han hecho, del cómo se debería hacer, y un poco del cómo vamos encadenando prompt, como que la salida de uno sirva de input del otro. Creo que queda bastante claro. Y el otro que no está es el de orquestación, pero que es muy parecido al tema del router, entonces vamos como una combinación entre router y parallelization, entonces lo vamos a dejar ahí. Perfecto, partamos con router. La gracia del patrón de router tiene que ver con que vamos a poder tener algún nodo que nos va a permitir identificar cuál de los siguientes nodos vamos a utilizar. En este caso, una de las principales ventajas de usar este patrón tiene que ver con que nosotros queremos tener un sistema de agentes con múltiples agentes, en los cuales no siempre todos van a ser llamados, pero que cada uno va a tener una función muy clara, por lo tanto va a ser el experto de ese tema. ¿Qué es lo que nos va a permitir el patrón router? Que el patrón router va a tener un nodo que va a ser experto en decidir a qué nodo es el que realmente debería responderte, qué nodo es el que tiene mala información, y por tanto te va a redirigir hacia él. Entonces, la gracia de esto es que vamos a poder tener un sistema de agentes en el cual vamos a tener muchos nodos, pero en base a este nodo central vamos a decidir cuál de estos nodos utilizar realmente y por tanto vamos a poder hacer que cada uno de los nodos tenga su única función. En este caso, si ejecuto este código, aquí yo tengo un sistema en el cual tengo un tipo chat donde yo le puedo hacer algunas preguntas. En este caso, el diagrama lo podemos ver así, donde vamos a ver que tiene este flujo el grafo. Primero tiene un nodo de validación, donde yo voy a, en base a un LLM, le voy a validar de que lo que estoy preguntándole al usuario, perdón, al revés, lo que el usuario me está preguntando, sea algo que esté dentro de mi contexto. Si es que no está, le puedo dar alguna respuesta preformada. Luego, en caso de que sí su pregunta sea válida para mi contexto, voy a pasarlo a este router, donde en este router vamos a decidir qué nodo va a hacer la respuesta. En este caso tengo dos nodos expertos, uno que tiene información del despacho que ofrece mi servicio y otro que puede tener información de productos. En caso de que ninguno de estos dos sea el indicado, me va a redirigir directamente a un nodo final, que va a ser mi nodo escritor, que va a ser el encargado de escribir la respuesta al usuario en el formato y tono que mi negocio lo requiera. Entonces, en base a este sistema, ¿cuál es la gracia? Que nosotros vamos a poder validar todas las preguntas, que solamente todo el resto de nodos solamente respondan en caso de que sea una pregunta adecuada para mi sistema. Y luego vamos a poder ir identificando. Por ejemplo, vamos a tener un nodo que puede tener herramientas para ir a buscar productos, que claramente si es que mi pregunta tiene que ver con a dónde despacha mi servicio, no necesito saber la información de los productos. Y tampoco tengo por qué tener la herramienta de buscar los productos. Eh, Aquí son pocos nodos, pero aquí claramente nosotros podemos ir expandiéndolo a tener la cantidad de nodos que nosotros queramos. Y es un poco la ventaja que nos entrega Landgraph a la hora de orquestar nuestros agentes de esta forma. ¿Cómo se ve a nivel de código?
Aquí yo voy a ir agregando un par de elementos extra que no vimos en la clase pasada usando LangGraph. Por ejemplo, en este caso, el cómo podemos utilizar las tools con LangChain. En este caso, mi nodo de productos va a tener tools, el cual va a estar usada, va a ser, se va a poder usar en base a este bind tools, donde yo le indico mi arreglo de tools y le puedo decir de este formato cuáles son las tools que tiene. En este caso, este arroba tool que tiene acá es el uso de decoradores de Python. Lo importante es que esto va a interpretar que en este tool, como el primer comentario que esté dentro, va a ser la descripción y en base a esto va a poder identificar cuáles son los parámetros de entrada. Y bueno, va a identificarlo, va a hacer un par más de configuraciones como por detrás, como para que esta función realmente funcione como tool. Luego, vamos a ver que tenemos diferentes nodos y tenemos hartas funciones, básicamente. Primero tenemos el nodo de validación. ¿Qué es lo que hace el nodo de validación? Simplemente va a pasarle todos los mensajes de mi conversación que estoy teniendo actualmente y le digo que me valide si es que tiene relación con el negocio de farmacia. En este caso estoy diciendo que hay algo que es relacionado a farmacia. Y le digo que me responda solamente con true o false para yo, en base a esa respuesta, si es que es true o false, determine si es válido o no. Si no es válido, en este caso, perdón, que vemos acá, que el nodo de validación es donde partimos, y después del nodo de validación tenemos esta función que nos va a determinar hacia dónde vamos. En caso de que sea válido, en caso de que el valor de state sea true, me va a me va a redirigir a router. Y si que el valor de state es false, me va a redirigir a writer. ¿Qué es lo que hace el nodo writer? Perdón, ¿qué es lo que hace el nodo router? Bueno, el nodo router no, va a llamar otro LLM en el cual va a tener otro llamada de sistema, otro mensaje de sistema, el cual me indica que responda solamente con las categorías dependiendo del mensaje del usuario de para eh, qué tipo de pregunta es. En este caso, si es que es algo de productos o es algo de delivery. La idea de eso es que vamos a detectar cuál es la intención del usuario y por tanto en base a eso vamos a poder redirigirlo. ¿Y cómo lo vamos a redirigir? Es porque este router no tiene un nodo condicional en el cual si es que me responde products, lo va a llevar a products. Si me responde delivery, lo va a llevar al nodo delivery. Si es que me responde other, lo va a llevar al nodo grinder. Entonces, con esto tenemos que este nodo me va a servir de enrutador para llegar a cabo uno de los otros nodos, que es un poco más especialista en las otras tareas. ¿Qué es lo que hace el nodo de productos? Bueno, en este caso le indico que use las herramientas disponibles para buscar información que le ayude a responder al usuario. Y las herramientas que tiene disponibles tiene que ver con que este Products LLM, cuando lo definimos, le hicimos este Bind Tools, por tanto tiene esas herramientas. Entonces le estoy pidiendo que use las tools necesarias. Y en este caso lo hace de esta forma. En caso de que esté haciendo llamadas a las tools, esto va a interpretarlo de esta forma, donde yo le voy a indicar que esta es mi respuesta a lo que me está llamando la tool. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto hace una especie, en base a las tools, de un ciclo interno, que es un poco lo que se ve acá, así, donde va a llamar a Product Tools en caso que sea necesario, y este Product Tools me va a volver a llamar a Products, pero con el nuevo estado. Y en caso de que esté con el nuevo estado, ¿dónde está esto acá? El nodo de Products lo que hace finalmente es que Products me envía a Writer, aquí está. En Products tengo esta llamada, este nodo condicional que me dice que si es que tengo que enviar a Product Tools o a Writer. Y en caso, bueno, de que ya tenga la respuesta final, me envía a Write. Parecido con Delivery, en este caso con Delivery, bueno, este es Product Node. Delivery Node, simplemente voy a retornar información estática que se le sirve va a servir para entregar la información. Y en este caso, el Node Writer es el que tiene toda la configuración de cuál va a ser el tono y formato de respuesta que le vamos a entregar al usuario. Y también, por tanto, va a tener que recibir todos los datos que recolectamos previamente. Que en este caso, este nodo de data viene del estado de getData, o sea, del estado data, que tanto el product node como el delivery node iban a poblar información en ese lugar, en ese estado. Por tanto, en caso que haya pasado por alguno de esos nodos, va a tener más información en su contexto para poder responder.
Entonces aquí lo que estamos haciendo básicamente es que estamos haciendo todo este encadenamiento, esta encadenación de, o enruteo de agentes para que podamos ir poblando el contexto del agente que realmente va a responder. En este caso, como el agente que nos interesa, como el que nos escribe la respuesta final, es el último, pero este necesita información adicional para poder responder correctamente. Y en este caso, esta información que se le estamos proporcionando basado en este enrutamiento que nos va a permitir conseguir esa información basado en LLMs. Entonces, ¿cómo se ve esto acá? Es que, bueno, yo cuando lo ejecuto, en este caso aquí, como se ve, estoy haciendo un while true, donde le voy poniendo información al usuario y se la voy invocando mi aplicación en base a este estado actual, donde yo cada vez le voy agregando mensajes. En este caso, por ejemplo, yo le voy a preguntar cuál es la hora y pasa por el nodo de validación y se va directamente al writer node. ¿Qué significa eso? Que detectó que no tenía que ver con nuestro sistema. Me dice, no puedo ayudarte con eso. Ahora yo en este caso le voy a preguntar, ¿cuál es el precio del paracetamol? Y en este caso pasa del validation node al router node, del router node pasa al products node, ¿no? Del products node llamamos a la tool, que en este caso el get products hacía este get product inicial donde sabemos que estamos preguntando, vale decir, nosotros dimos como input cuál es el precio del paracetamol, pero este interpretó que lo que tenía que buscar era paracetamol en su sistema. Aquí tengo una respuesta ya predefinida, pero aquí nosotros podríamos hacer alguna llamada a alguna API, podríamos hacer alguna llamada con RAG, alguna llamada a alguna base de datos directamente, lo que nosotros queramos. Aquí yo le dejé esta, para caso de ejemplo, se le dejé preconfigurada una respuesta. Y dado eso, que volvió al Products Node ahora con toda la información ya recolectada de los productos, y finalmente puedo pasar al Writer Node, que el Writer Node va a usar esta información de la data que le recibió el Product Node, que en este caso vamos a ver que es todo lo que está acá, con la cual va a poder escribir una respuesta. Entonces, un poco ese es el propósito. En este caso, si se dan cuenta, ni siquiera se ha llamado el nodo delivery, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a preguntarle a dónde despachan los medicamentos. Y efectivamente aquí pasamos al delivery, ¿no? Y así, pero no se pasó al product, ¿no? Entonces, aquí vemos que efectivamente la gracia de este enrutador es que podemos tener muchos nodos y no siempre vamos a pasar por todos. Y por tanto vamos a hacer que la información que tienen los nodos como por los cuales no pasamos, que puede ser mucha información porque puede ser información muy detallada, mucho contexto de los datos que que necesitamos para responder, no se están utilizando en todo este proceso, por tanto hace que la respuesta sea más precisa, dado que estamos usando información más precisa, y también que sea más rápida porque le estamos entregando menos información que procesar. Entonces es un poco la gracia del nodo del el patrón es router, de poder ir enrutando y determinando cuál es el agente o el nodo en este caso que queremos que responda. Gabriel, una pregunta. ¿Sí? Mira, con respecto, bueno, tiene que ver algo con la tarea anterior, pero por lo que estoy viendo y por lo que vi en la tarea, es que cuando uno tiene un modelo como muy avanzado, Ujú. el programa se queda como en un bucle haciendo preguntas como más, con más características, como más intuitiva y como que queda en un ciclo. ¿Hay alguna forma de como dirigir que sea mucho más simple o uno tiene que decirle al modelo que actúe de manera más simple con respecto a la respuesta? Sí, en general eso es una configuración que uno le puede ir dando al modelo, porque este bucle que se genera igual es porque tú estás como determinando cuándo pasar de un nodo a otro. Entonces, como tú lo determinas, tenemos que como entregarle quizá una información más clara a nuestro modelo, más precisa, dentro del prompt que le estamos dando, para que saber cuándo realmente tiene que parar o no. Y eso depende netamente de si es que nosotros tenemos muy claro cuándo tiene que parar o no. Si le damos como, si es que ni siquiera nosotros estamos 100% seguros cuándo tiene que parar, el modelo más confundido va a estar. Ahí tiene que ver con lo que decíamos de que tiene que ser información que no se vaya contradiciendo en el prompt, que sea bien clara, que no tenga como, entre comillas, doble interpretaciones.
Pero es justamente eso. La idea es que nosotros en base al prompt, nosotros configuremos correctamente cuál es la condición para llegar al siguiente nodo, o cuál es la condición que tenemos que como detectar de una salida para llegar al siguiente nodo, y en base a eso responder. Perfecto. Fabián, Hola Gabriel, ¿qué tal? Tengo una ¿qué tal? consulta. ¿Sería posible, por ejemplo, hacer este mismo caso, pero, por ejemplo, estableciendo como un stock, por ejemplo, de cuántos paracetamol quedan? Eh, ¿Se podría hacer como para ir a consultar ya sea un Excel o una base de datos? Justamente, la idea es que esa es justamente la idea de esto, de estas tools, por ejemplo, en las cuales yo aquí, por ejemplo, lo que hice fue directamente puse paracetamol 500 miligramos, 30 comprimidos, 620, pero aquí lo que realmente podríamos hacer es lo que nosotros queramos. Por ejemplo, como nosotros vimos que teníamos la librería request, nosotros podríamos hacer el request a nuestra API que va a ser HTTPS, farmacia.cl/producto, slash, no sé, ahí, paracetamol, query. Donde a la gracia de hacer esto es que nosotros vamos a llamar esta API con estos parámetros, asumiendo que nuestra API va a detectar que tiene esta información, como va a depender de qué otro punto de contacto tenemos. Lo otro es que también aquí, en caso que quisiéramos, nosotros podríamos hacer llamadas SQL. En este caso, por ejemplo, hay una librería que se llama SQL Alchemy, que es para hacer SQL dentro de Python. Y nosotros podríamos hacer bueno, asumiendo que tenemos todas las configuraciones hacia arriba, el connection, query, y no sé, select, pero, de JavaScript, select asterisco from products, where, bla, y empezar a preguntar. Entonces, la idea es que en todas estas tools nosotros vamos a poder como customizar como nosotros queramos, dado que es código Python, podríamos hacer lo que nosotros queramos, hacer llamadas SQL, hacer llamadas API, llamadas con base de datos vectoriales, lo que nosotros realmente queramos, y eso mientras que los pongamos después como respuesta, va a ser una especie de caja negra para el modelo. Entonces, es justamente es el propósito. Entiendo. Una consulta. Ujú. Si, por ejemplo, el caso de una base de SQL, ¿cómo se puede estructurar la query para que finalmente dé con el resultado? Por ejemplo, si yo pregunto cuánto es el stock, es el stock de paracetamol, pero también hay otros productos que están disponibles, entonces como que me imagino como la query select, eh, como cantidad de productos, count, eh, from product, where el producto sea igual a paracetamol, ¿cachai? Y como el stock con respecto a ese producto. ¿De qué manera se puede como ir como variando esa query? Porque dependiendo de lo que uno pregunte, el usuario vaya a preguntar, esa query va a ir cambiando. Efectivamente. Y ahí es que tenemos dos alternativas. Una es como dejarle como mayor control al LLM, que creo que en general no da tan buenos resultados, y otro es como nosotros darle como todas las opciones. ¿A qué me refiero? Que nosotros, si es que tenemos una base de datos, algo que podemos hacer es que con una base de datos SQL podemos como exportar cuál es la estructura de nuestra base de datos, y eso dárselo al contexto. La estructura de la base de datos en general se va a ver como el SQL que la construye, entonces vaya a ver algo tipo... Algo tipo create table products, bla bla, ID, name, bla bla. Bla. Después create table stocks, stocks que tiene ID, tiene product ID y tiene quantity, no sé, por decir cosas. Si es que nosotros le pasamos todos estos elementos al LLM, este LLM podría hacer un SQL como basado en que sabe cuál es el contexto de la base de datos. A veces no lo recomiendo porque no necesariamente con esto le va a estar dando toda la información. Quizás tienes que hacer unos joins diferentes, los cuales con esto, como el LLM va a hacer su mejor intento, pero no necesariamente va a tenerlo. Va a ser exitoso. Ahí va a tener que empezar a iterar bastante en la documentación de la base de datos para que realmente el LLM construya la query que tú quieras. Y la otra forma Entiendo. es en base a estos mismos tools, donde nosotros, por ejemplo, aquí yo tengo como get products, donde dice, por ejemplo, obtener información de los productos. Yo aquí podría hacer otra, que diga get product stock, donde aquí Ah, tengo ya, ok. información de productos,
stock y precio, ponte tú. Y entonces aquí yo formateo mi propio SQL que me obtiene todos esos datos. Entonces, si tiene información general, va este, si no, va este otro. Y ahí la idea es que nosotros podamos ir dirigiéndolo. Entonces, podemos hacerlo como que el LLM sea un poco más autónomo y él haga su propio SQL, o bien nosotros darle todas las herramientas que necesitamos, dado las cosas que nosotros queremos que puedan ser respondidas. Ok. No, yo creo que es mejor de esa manera con las tools específicamente. Sí, darle el esquema de la base de datos yo creo que es bueno como para una herramienta como de prueba de uno, por así decirlo. Como si es que uno quiere ir iterando rápido para sacar SQLs, creo que es bueno. Ahora, para exponérselo para una consulta a un tercero, ya sea de tu misma empresa o no, creo que igual un poco más delicado. Además que igual hay que tener más consideración y ojalá darle como credenciales de solo lectura, decirle en los prompts que haga solo selects, como por si acaso. Entiendo. Perfecto, Gabriel. Bueno, Sí, claro. Juan Carlos. Profe, preguntaba por el gráfico del router. ¿Eso tiene que generarlo uno o, por ejemplo, el mismo Landgraph lo puede hacer? En este caso, LangGraph lo genera. Nosotros después de que generamos nuestro workflow acá, yo aquí lo que le estoy diciendo es que después de como que compilo mi grafo, le digo que me haga el grafo y lo dibuje. Entonces, Ah, ya, perfecto. de forma automática. Ya, gracias, profe. Buenísimo. Gustavo. Hola, sí, era por la como especie de herencia producida de las preguntas que uno le hace al OpenAI en este caso, porque hay que hacer después cuál es el procedimiento para mantener ese conocimiento en el modelo, por así decirlo, quizás correr un fine-tuning todos los días, no sé, un cortito con la información del día y algún procedimiento estándar. Mm, ya, perfecto. El, ahí depende como del cómo lo estructuremos o cómo queramos armar esta como base de conocimiento extra. Yo creo que hacerlo en base a fine tuning no es como la mejor estrategia, porque como decíamos previamente cuando vimos fine tuning, el fine tuning tiene que ver con mucho más el cómo queremos que nuestro modelo responda. Si es que ya en verdad queremos darle una estructura, un tono más adecuado, podemos Ujú, usar el fine tuning. Pero en base a conocimiento que tiene que ver con más datos, tiene que ver con mucho más con cómo le estamos proveyendo la información del contexto, que está más actualizada, y por tanto, como qué tan actualizados van a estar nuestras fuentes de información. Vale decir, por ejemplo, en esta consulta del GetProduct, ujú, esta información podría estar, o sea, va a estar en una base de datos, por ejemplo. Y nosotros podríamos, por ejemplo, tener otras tools que nos den más información, por ejemplo, de cuáles han sido todos los chats. Nosotros ujú, aquí, si es que esto ya lo tenemos basado en una app y tenemos un chat, por ejemplo, el chatbot o lo que sea, ujú. nosotros, cada interacción acá, por ejemplo, la que estoy haciendo acá, podríamos guardarlo en una base de datos. Y eso, dado que está en una base de datos, después en cualquier nodo nosotros podríamos consultarlo. Entonces, eso sería como una forma de ir como guardando su conocimiento. Por Claro, ejemplo, pero ahí tendríamos el problema de que la cantidad de datos podría ser demasiado grande, o sea, habría que igual hacer un proceso de limpieza, por así decirlo. claro, y, o sea, y quizá más que limpieza, como de ir determinando como en estas tools cuál es la mejor forma de darle los datos necesarios. Por ejemplo, cuando veíamos el tema de RAG, la Ujú, idea de eso es que nosotros vamos a tener muchísimos datos y vamos a darle los datos que nosotros, que según los vectores, ujú, determine que son los más relacionados. Algo así podemos hacer y hay muchas otras más estrategias o como más sistemas incluso de búsqueda en base a palabras que podemos utilizar para determinar qué de todos los datos ir buscando. perfecto. O no es que nosotros, no es que que queramos que nuestro modelo aprenda más cosas, sino que es que queremos que nuestros datos que tenemos guardados ir determinando mejores formas de pasárselas dentro del contexto a a nuestro mismo modelo. Ok, ok, muchas gracias. Sí, claro. Emilio. Una consulta súper puntual. Sí. Em, ¿Es mejor trabajar con bases de datos estructuradas o no estructuradas como MongoDB? Mm, Es como dependiendo del caso de uso, es qué tipo de base de datos mejor utilizar. En este caso, bueno, quizá hay una consideración es que todas estas bases de datos igual tienen una estructura, entonces yo prefiero llamarles con que sean SQL o no SQL, dado que la construcción de estas bases de datos no relacionales, cuando uno les llama, igual uno tiene que definir cuáles son bien todos sus atributos y definir su estructura para que tenga sentido y nos podamos ir iterando sobre eso.
Efectivamente, después uno puede como ir modificando mucho más flexible su estructura, pero pueden pasar cosas raras si es que uno lo hace mucho. En este caso, para este caso de uso, va a depender mucho de qué tan flexible van a ser tus parámetros a la hora de buscar. Por ejemplo, aquí nosotros cuando estábamos buscando información, si es que vamos a una base de datos SQL o incluso de Mongo, con cualquiera de las dos vamos a tener como búsquedas como más definidas, en las cuales vamos a poder hacer algunos criterios de coincidencia exacta. Por ejemplo, aquí buscar paracetamol de forma exacta. Quizás en Mongo ahí me pierdo un poco, pero por ejemplo en Postgres uno igual tiene más herramientas de, no sé, usar algún regex o de usar algún, ¿cómo se llama esto? Sin considerar mayúscula, minúscula, em, cualquiera de esas cosas. Entonces, aquí como no entra tanto en juego el, como si es que está estructurado o no la base de datos, porque creo que en ambas vas a poder obtener toda la información, dado que vas a poder ir de como estructurando los diferentes inputs como uno desee, en este caso con estas tools. Que al final eso va a ser lo importante del cómo vamos a obtener la información de cualquier base de datos, el cómo podemos estructurar los inputs para después hacer la llamada. Ahora, creo que puede ser un poco más como va hacia otro lado ¿cómo se llama esto? La mejora o elemento más práctico, dado que nuevamente en esta base de datos igual nos tenemos como algunas restricciones de cómo buscar. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso que estamos buscando paracetamol, ya si escribió paracetamol, ya ni siquiera ni Postgres ni Mongo van a detectarlo correctamente, a no ser que usemos alguna librería adicional dentro de este que lo detecte y podemos tener problemas. Entonces, si es que estamos sacando inputs desde el texto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que utilicemos o bien elementos de RAG, donde podamos usar estas bases de datos vectoriales con búsqueda en base a estos vectores para encontrar los patrones más parecidos. O también usar algunos sistemas de búsqueda, como puede ser, de esto de Search Stack, puede ser, hay algunas más open source como son Algolia o Search. O hay algunos que, oh, se me olvidó el nombre del más estándar. Que se llama, hay uno que se llama OpenSearch y otro que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, se los voy a buscar y se los mando. Pero la gracia que esos tienen es que son como un poco más de búsqueda a nivel de texto, que son en general los utilizados por todos los buscadores en los sitios, donde un poco te ayudan a resolver esos problemas de que qué pasa si es que el humano está tipeando mal, como qué pasa si no escribió mal. Entonces, yo creo que va un poco más allá de si es que es estructurado o no la base de datos. Creo que en ambos casos vamos a poder lograrlo súper bien. Y son otros como los desafíos que ayudan a solucionar o que tienen, sobre los cuales tienen problemas esas bases de datos. Y aquí quizá el principal desafío que tenemos es cómo nos aseguramos que el input sea realmente el que queremos buscar dentro de nuestra base de datos. Buenísimo. Darwin, Profe, tenía una duda respecto de el uso de las tools y los MCP. ¿ya? Em, Como, ¿qué tanta es la diferencia entre usar uno y otro? Porque en un caso se hace, y yo siento que para el tema de las tools, uno le dice al prompt, como tiene estas tools disponibles, qué es lo que hace cada una, y úsala. Pero para el tema del MCP entiendo que funciona diferente, pero creo que no lo comprendo tan bien. Perfecto. Aquí el MCP como tiene, a ver, MCP con respecto a Tool igual tiene un par de diferencias y funciones adicionales, pero como el core que promueve MCP es como básicamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Que esto solamente va a determinar dónde está escrita la tool. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta tool que está escrita en esta parte. Yo tengo getProducts y tengo la función acá directa y la llamo. Si es que nosotros quisiéramos hacer un MCP, voy a hacer uno muy de ejemplo que probablemente va a tener muchos errores como realmente. Aquí vamos a tener, no sé, un server que va a responder de una cierta forma. Y en este caso vamos a tener una función que se va a llamar listTools. Y yo a esta le voy a decir que retorne, por ejemplo, getProducts. Y por otro lado voy a tener otra función que se va a llamar getProducts, que va a hacer exactamente lo mismo que hacíamos acá. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que nosotros después el LLM lo que va a hacer es que nosotros le vamos a dar la capacidad de que haga esas dos llamadas. Primero, él que llame al listar las tools, que me diga cuáles son todas las herramientas que tiene, y con más características, aquí hay que pasarle más como
el nombre de la tool, cuáles son los argumentos y varios elementos para que realmente pueda llamarlo. Y en base a eso, después nosotros, esta misma llamada a las tools que aquí la hacemos en base a una función, con el MCP la vamos a estar llamándosela al MCP. Entonces, el código, como la cantidad de código es básicamente el mismo, solamente que en la tool estamos escribiendo ese código en nuestro LLM y con el MCP lo estamos escribiendo dentro del servidor del MCP. ¿Qué es Mm, mejor? Va a depender mucho del caso de uso. Por ejemplo, si estás trabajando tú solo en esto, yo creo que con una tool te basta. Como creo que tener todas las tools, como tener como todo en un mismo código, a veces termina siendo no más ordenado, pero sí más fácil de iterar. Por otro lado, si es que estás con un equipo grande, probablemente podáis tener tres equipos de desarrollo trabajando en tres MCP diferentes y uno haciendo la gente y esa gente se va a conectar a todo el MCP. Y bueno, en base a eso ya tiene muchas tools y él ya no sabe qué hacen las tools, cómo están escritas, si es que usan una base de datos relacional o no relacional, si es que usan RAG, si es que usan APIs. Es abstracto para él. Yo sé que tengo estas tools y mi LLM va a poder utilizarlo. Esa es un poco la diferencia. ya. Pero respecto de cada iteración que se hace sobre el modelo, que digamos sería como cada consulta que ingresa el usuario, Ujú. ¿se hace igual la solicitud al servidor o al cliente de MCP Exacto, que retorne la lista de tools? exacto, sí. Ah, eso Tal se hace cual. siempre. Se hace siempre, tal cual. Bueno, hay Ya. algunas, caché que uno puede ir configurando cosas de que quizás cuando se inicializa tu API que le vas a preguntar, que se conecta al MCP, ¿Sí? en la inicialización hace que llame las listas y que no sé, que le pregunte una vez por hora, cosa que no siempre esté recordando las listas, sino que yo ya sé cuál tengo, cuáles herramientas tengo. O si estoy ya trabajando en ambientes más serverless, va a tener que hacerlo siempre. Ahí va a depender mucho más de las configuraciones como específicas del proyecto, pero ambas se pueden. Ah, perfecto. Al final, nuevamente eso, como la gracia del MCP es como esta como generalización de tools, más que el hecho de como tener acceso a las tools. A las tools ya teníamos acceso directamente con los LLMs aquí, con varios de los modelos que ya la tenían. El MCP es como la generalización para poder que sea un poco más abstracto. Ya incluso como con estas tools ya le da lo mismo si es que el modelo es de chat OpenAI o si es que es de DeepSeek o si es que es de Anthropic, le da lo mismo. El MCP tiene esta como fachada estandarizada. Ya. Ah, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, algo quizá importante también del MCP es que donde quizás le puedan ver harto brillo es en los agentes de código, si es que han usado alguno de estos, ya sea con los mismos de que está muy de moda últimamente Cloud Code o con el mismo Copilot que se le pueden configurar algunos MCP o Cursor o, bueno, en todas las herramientas que hay actualmente para usar agentes de código, hay varios MCP que te ayudan a trabajar con librerías más internas o para tener mejores documentaciones. Por ejemplo, hay un MCP que es directamente de Amazon Web Services que te ayuda a obtener documentación relevante de cada uno de los servicios. Y cuando tú le haces preguntas o quieres saber la implementación de algo detallado, en vez de utilizar como su información genérica para poder ayudarte a escribir ese código, primero consulta la documentación oficial con el MCP, que es una documentación que ya está 100% actualizada, dado que la está consultando con la tool. Y nosotros no queremos desarrollar esa tool internamente, entonces AWS nos entrega esa tool para poder tener esa consulta a la base de datos. O por otro lado, hay algunos MCPs que te permiten ejecutar otros elementos. Por ejemplo, hay uno que se llama Playwright, que es una forma de automatizar muy usado para algunos scrappers o para test end-to-end de frontend, donde te permite levantar un navegador y interactuar con el navegador. Entonces nosotros dentro de estos agentes, hay una tool, hay un MCP, perdón, que es de Playwright, que te permite levantar un navegador y empezar a interactuar con él. Entonces tú puedes, en base a cosas que estás hablando con tu chat, hacer que éste esté haciendo interacciones con este navegador, que puede servir a la hora del desarrollo, a la hora de automatizar tareas, de varios elementos. Entonces hay varias formas del por qué son útiles los MCP, pero si es que nos vamos como a la base, realmente es determinar de dónde estoy sacando la tool. Si la estoy escribiendo yo directamente en mi código con una función, o si es que le estoy dando una flexibilidad para que alguien más me diga qué tools están disponibles y acceder a sus procesos. Buenísimo. Ujú. Buenísimo. Perfecto, entonces ese era el primer ejemplo que tenía que ver con el router.
El segundo ejemplo tiene que ver con paralización. Este es mucho más corto de ver, dado que lo que más me interesa que vean de este proceso es que está el formato de cómo podemos paralizar tareas dentro de Langraph. En este caso, al ejecutarlo, se van a dar cuenta de que el nodo es bien simple, en el cual estoy ejecutando tres tareas en paralelas y tengo un cuarto nodo que es agregador. Esto es netamente para que sepan que esto es algo que se puede hacer dentro de Minecraft, donde nosotros, si es que vamos a la definición de nuestro workflow, vamos a ver que estamos definiendo exactamente igual nuestros nodos como antes, pero aquí dentro de que definimos nuestros edge, podemos hacer que desde un nodo, que en este caso el nodo de partida, vaya a múltiples nodos. En este caso vaya a resumen, sentimiento y keywords. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es paralizando estas tareas y haciendo que, bueno, estas se ejecuten en paralelo y por tanto ejecutar este patrón. En este caso, lo que está haciendo este workflow es, dado un, perdón, gráfico, dado un input de entrada, voy a sacar estas tres cosas, voy a sacar algunas palabras claves, voy a generar un resumen del texto de entrada y voy a obtener el sentimiento. Y en base a todo esto, voy a unir todos estos textos para poder sacarlos. Como se ve acá, primero se ejecutó el nodo keywords, después el nodo resumen y sentimiento, todo esto en paralelo. Luego se ejecuta el nodo agregador que me imprime esto, que es el resumen fue hoy fue un buen día soleado, el sentimiento es neutro y las palabras claves soleadas, oportunidades y maravillosas. Entonces, si es que lo vemos dentro del código, vamos a ver que, perdón, que sí, tenemos un nodo resumen donde simplemente me está sacando los primeros 30 caracteres del texto, un resumen simple, no un resumen, pero para que se entienda el concepto. Del sentimiento, vamos a decir que si es que dentro del input hay algo que diga bueno, va a ser positivo y si no, va a ser neutro. Y de las keywords va a decir si es que, bueno, va a separar en palabras y todas las que tengan mayor a 6 caracteres va a ser una palabra keyword y las va a concatenar de esta forma. Entonces aquí si se dan cuenta no estamos haciendo nada del LLM como tal, pero sí la gracia es que estamos paralizando todas estas tareas y se están ejecutando cada una por su cuenta sin que dependa como ninguna es input de la otra. Vale decir, todas estas dependen del input original y por tanto se pueden ejecutar en paralelo para poder acelerar nuestra tarea. En este caso, claramente estamos simplemente haciendo validaciones express y ejecuciones directas, pero efectivamente nosotros aquí podríamos estar haciendo llamadas LLMs o llamadas a APIs, haciendo lo que nosotros queramos, pero se estarían con la facilidad de que se podrían estar ejecutando en paralelo. Y finalmente tenemos un nodo agregador que simplemente va a concatenar todas las palabras. En este caso me va a decir, júntame el resumen con el sentimiento con las palabras claves y déjamelo como salida. De esta forma, cuando lo ejecutamos, vemos la salida final y vemos que efectivamente esta es la salida final, este es el output que nos generó, que fue el generado por el agregador. Entonces con esto vemos que está el patrón de paralelización, donde tenemos nodos que se ejecutan en paralelo. Y tenemos un nodo final que va a agregar de alguna forma todos estos resultados. Podríamos sacar algunas, habíamos dicho que podíamos sacar como algunas competencias dentro de estos resultados, con alguna votación. Podíamos simplemente promediarlos, juntarlos, dependiendo de los tipos de resultados que estamos generando, es que podíamos determinar cuál era nuestra salida final. Entonces eso es la paralelización. Uf. Y finalmente tenemos el Evaluator Optimizer, que la gracia que tiene este es que nos va a permitir hacer un ciclo donde nosotros vamos a dejar que nuestro mismo nodo vaya iterando en sí mismo en caso de que lo requiera. En este caso, si es que lo ejecutamos, para ver directamente esto de acá, vamos a ver que en este caso nuestro nodo recibe un input que se lo pasa a un generador. En base al generador va a generar algún tipo de documento, algún tipo de texto, que va a pasar hacia un evaluador. Este evaluador va a determinar en base a una serie de reglas si es que tiene o no todo lo requerido para hacer el output final. En caso de que no lo tenga, va a pasar al optimizer donde me va a volver el generador, donde aquí en este caso el optimizer la gracia es que me puede dar como, dado las cosas que falló, qué cosas puedo mejorar para pasárselo como input a mi generador. Y dado esto, empezar a repetir este ciclo hasta que bueno, esto determine que
que cumple todas las condiciones para que pueda salir hacia mi output final. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo esto? Está haciendo una redacción de términos legales, donde me va haciendo diferentes pasos para que se asegure de que cumple con todos los criterios. ¿Cómo lo hace esto? Es que tenemos los diferentes nodos y los diferentes uniones, diferentes edge, que me van indicando si es que continúan. Por ejemplo, aquí, donde me indica que si es que está listo o no para ir si es que tiene que volver al optimizer o si es que puede salir al output. A modo bien general, en este caso vamos a ver que los LLMs, en mi estado estoy agregando algunos elementos como lo que son todos estos de acá, que me van a indicar como diferentes elementos que pueden estar en algo de términos y condiciones y que yo tenga que asegurarme de que estén todos ellos. La idea es que también en esto vamos a ver algunos elementos como puede ser la iteración para determinar si es que, por ejemplo, no quiero que esté iterando por siempre, sino que quiero darle un máximo de 3 iteraciones hasta que me salga el documento perfecto. O incluso algunos otros parámetros como que me diga si es que tiene que volver a iterar o si es que puede continuar para salir. En este caso, por ejemplo, en mi ejecución que le indiqué, en la primera ejecución determinó que ya estaban todos los datos, dado que en este reporte de cumplimiento me indicó que tuvo un score de 85% que cumple con todos los elementos. Pa, pa. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, aquí yo voy trabajando con diferentes LLMs. En este caso, si es que en el estado veo que es una iteración mayor a la cero, significa que estoy intentando optimizarlo y por tanto tengo algún feedback, como pueden ser algunos faltantes críticos, alguna ambigüedad, algunos riesgos, etcétera. Y en base a eso, en base a todos estos elementos que yo puedo generar en base a su feedback, puedo agregárselo dentro de mi checklist de condiciones obligatorias del documento que necesito, dado que quizás con los requisitos iniciales no se lograron cumplir. Entonces, la idea de esto es que nosotros a medida vayamos iterando en este grafo, se van a ir agregando elementos a este feedback, en caso que sean necesarios, para que nuestro output final sea el más adecuado. En este caso, como es la generación de un documento, era muy probable que en la primera llamada ya tuviera todos los criterios. Pero aquí, por ejemplo, si es que fuéramos más estrictos, podríamos haberle dicho que si es que tenía alguna ambigüedad o riesgo legal, directamente empezar a agregarlos para que intentara como considerar todos estos elementos. Bueno, estos son más de lo que ya hemos visto, así que creo que no vale la pena como detallarlo tanto, porque en base un poco lo mismo de los nodos que estamos viendo, donde vemos que en cada nodo podemos hacer llamadas LLMs, podemos ir iterando y condicionando el flujo de acuerdo a diferentes criterios. Quizá lo importante de este es que recordar que en estos prompts podemos ir añadiendo todos los elementos que queramos, que pueden ser del estado o generados por otro nodo, para que esto genere un mejor resultado. En este caso, por ejemplo, aquí le estamos al nodo evaluador, le estamos dando el documento, que el documento es algo que está en mi estado, que fue lo que me acaba de generar el nodo generador. Entonces, son elementos que estamos desde un nodo sacando como output, se lo estamos dando como input en otras partes del prompt para que lo considere dentro de su contexto y por tanto tenga esa información. Nuevamente, recuerden que todos estos modelos, como siempre están entrenados, como tienen información hasta el punto en que fueron entrenados, y el resto de información que nosotros le queramos agregar es lo que le podamos agregar dentro del contexto. En general, todos estos modelos igual aguantan mucho contexto, así que podemos darle mucha información, pero también de eso va a depender qué tan rápido responda y qué tan preciso o qué tan preciso sea con la información que le damos. Como siempre considerar eso. Entonces eso era algo relevante que les quería mostrar dentro de estos nodos. Y lo otro es que este es un formato perdón, aquí, para tener output estructurado, que recuerdo que la última clase alguien había preguntado. Ah, no había abierto el chat. Elasticsearch era justamente el que estaba intentando recordar antes. Gracias, Cristóbal. Perdón. Em, Perfecto. Entonces aquí está una forma para llamar los LLMs con output estructurados, en los cuales nosotros directamente aquí en el modelo inicial podemos indicarle que va a tener un output estructurado, donde nosotros podemos pasarle la clase de Pydantic. En este caso es esta clase que es la misma tipo de clase que habíamos visto para usar directamente con OpenAI.
Vale decir una clase que extiende del base model y después le vamos declarando todos sus atributos con los diferentes campos para darle las descripciones. Y en base a esto, cada vez que llamemos a este evaluator LLM, vamos a terminar con este abstracted output. Entonces, nuevamente, esto significa que con LangChain también podemos usar los outputs estructurados y algo que se sugiere. En este caso, en el evaluator LLM, vamos a ver que efectivamente en el resultado estamos sacando directamente cada uno de los campos, dado que lo hicimos con output estructurado, y no estamos teniendo que procesar si es que hay elementos dentro del texto o no, o parseándole el JSON para después sacarlo, que ese parseo JSON puede salir mal, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos haciendo directamente es poder sacar los atributos dentro del el modelo de Pydantic que nos permitió estructurar el output, dado las herramientas de estructuración de output que también tienen los LLM. Así que eso era lo que les quería comentar de estos tres patrones, un poco para que se entienda un poco más el cómo utilizar estos landgraphs, de cómo podemos ir construyendo los grafos. Quizás lo más relevante es que se dan cuenta en todo esto, siempre estamos definiendo un workflow de una manera bien genérica abajo, y la complejidad que va a tener este workflow va a depender de nosotros, de cuántos nodos le vayamos agregando. Si queremos hacer un workflow que tenga dos nodos donde estos se conectan linealmente, está perfecto, va a ser un workflow muy muy simple. O también podemos ir agregándole mucha más complejidad, donde podemos tener la cantidad de nodos que nosotros queramos con las funciones que nosotros queramos, por tanto la complejidad que deseemos en cuanto a obtención de datos, APIs, base de datos, sistemas de búsqueda, Excel, lo que queramos. Y esto siempre va a poder servir para que podamos sacar más contexto o generar más contexto para nuestros modelos y que estos respondan con toda la información que se necesita. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre esto y haber tenido solamente un único LLM que tenga muy detallado cuáles son sus instrucciones y nosotros fuéramos agregando todos los datos? Es netamente que mientras mayor es el contexto, va a ser más caro, va a ser más lento y probablemente menos preciso porque no va a poder determinar correctamente cuál es la importancia de cada una de las partes de sus instrucciones. Entonces es más fácil que esto que falle. Si lo hacemos para objetivos más complejos, este tipo de workflows son los más ideales, en los cuales vamos a hacer que cada uno de la gente sea experto en un área y por tanto tenga mucho mejor rendimiento en esa área. Puede ser que para algunas llamadas más simples sea un poco más lento, debido a que, por ejemplo, como vimos en el router, igual pasaba primero por una validación, después un router y después una respuesta, aunque sea una respuesta que fuera muy simple. Quizás si hubiéramos hecho la única llamada a un LLM, no hubiera dado directamente la respuesta simple. Pero para los casos que son más complejos, que en donde yo creo que en verdad nos aportan todos los LLMs a generar mayor valor, es donde se ve mejor los resultados de estos. Así que eso es lo que les quería mostrar de esta parte de código. Y con ello podemos ver los elementos que nos faltan de esta clase. Oh, buenísimo. Entonces, la idea es que, como ya hemos visto cómo estábamos trabajando con LangGraph, que podemos hacer estas orquestaciones de agentes, la idea es que podamos ver ahora cómo podemos hacer estos workflows en base a low code. La idea es que nosotros, si es que estamos trabajando con código, vamos a poder generar estos códigos con LangGraph, donde se dan cuenta, podemos hacer muchos tipos de workflow. Podemos hacer el workflow que queramos basado en esta combinación de nodos y uniones que vamos a hacer en estos nodos, de caminos que tienen estos nodos. Y en base a código lo vamos a poder generar. Pero actualmente hay muchas herramientas que nos permiten hacerlo eso también en base a low code, como en este caso puede ser N8N. ¿Cuál es la gracia de estos sistemas? Es que, como digo, en este caso son low code, y lo que permite es que nosotros podamos intentar, o sea, podamos generar diferentes workflows sin nada de código o con el mayor código posible. La idea es que nosotros, en base a varias herramientas de drag and drop y rellenar formularios, básicamente, vamos a poder hacer que nuestro workflow se comporte como nosotros esperamos. En este caso es bien parecido a lo que me les mostré de Retool, donde nosotros podíamos ir arrastrando componentes visuales y después ir configurándolo en base a formularios.
incluso llamadas a APIs podíamos configurarlas en base a formulario y entonces no teníamos que escribir código para tener una de estas aplicaciones y podíamos tener una aplicación funcional en base simplemente a ir rellenando formularios. Entonces, en este caso, N8N es la herramienta que vamos a ver. Actualmente ya hay bastantes más, pero una de las gracias que tiene N8N es que es una herramienta open source que tiene una gran cantidad de conexiones a muchos servicios, lo que hace que sea muy, al menos para si es que uno está en una empresa un poco más chica, que no tenga problemas de seguridad para poder instalarlo, que a veces hay algunas empresas que pueden dar problemas con eso. Da mucha flexibilidad y libertad a la hora de hacer todas estas conexiones y por tanto generar flujos más complejos para tareas como más reales. La idea es que, como dice acá, permite construir estos workflows donde simplemente arrastrando nodos y llenando formularios de configuración, vamos a definir cómo estos se van conectando y que van ejecutando cada uno de estos nodos y por tanto hacer tareas que pueden ser bastante complejas. En este caso tiene más de 500 integraciones para facilitar tareas que pueden ser de diferentes tipos de servicios, como puede ser algo general como llamar una API, como puede ser algo de generar un propio MCP server directamente en un nodo de N8N, o también conectarse a otras APIs directamente, como puede ser conectarse a Slack, conectarse a Gmail, a Outlook, conectarse a varias herramientas. Y bueno, también algo bueno que tiene es que las vamos a poder invocar de diferentes formas estos workflows, lo que nos va a dar ventaja dependiendo de cómo lo queramos utilizar o cuál es el objetivo que queramos lograr. Vamos a poder ejecutar estos workflows directamente en la nube y por tanto van a poder como conectarse a todos sus sistemas. ¿Cómo se ve? Bueno, un poco se ve de este formato donde nosotros vamos a tener este canvas en el cual vamos a poder ir agregando elementos. La idea es que nosotros vamos a primero ir agregando, vamos a definir cuál es nuestro trigger principal, que pueden ser varios, ahí vamos a ver en detalle cuáles van a ser. Y luego de eso, dado este trigger, cuáles van a ser los primeros nodos que vamos a ir transformando. En este caso vamos a poder ir haciendo diferentes nodos que pueden tener que ver con el LEMS, o pueden ser algunas acciones que puedan ser en aplicaciones, o incluso también podemos escribir algunos nodos que ejecuten código directamente en N8N. Una forma de verlo, por ejemplo, es esto, con este workflow de acá, donde, por ejemplo, yo genero un primer trigger que tiene que ver con la emisión de un formulario. En este caso, al emitir este formulario, que va a ser un formulario de creación de usuario, se va a ejecutar este agente que tiene varias cosas conectadas. Puede tener diferentes LLMs. Vamos a ver ahí que nos podemos conectar a los diferentes proveedores de LLMs. En cada uno vamos a tener que pasarle nuestra API key para que use los tokens que disponemos. Vamos a poder pasar alguna memoria que en caso que queramos hacer alguna especie de chat que este vaya recordando cuáles son los mensajes entre request, vamos a poder pasarlo. Y con eso también conectar, por ejemplo, diferentes tools para que se conecte a tu sistema. Por ejemplo, aquí se está conectando a Jira y también se está conectando a Microsoft Entra ID. Y todo esto puede generar un output que nosotros vamos a ir configurando cuáles son todos los prompts necesarios de este, por ejemplo, agente de IA para que después podamos generar ciertos diagramas de flujo, ciertos flujos, por ejemplo este if, que en caso que sea true o false hace una acción diferente, pero que en este caso las acciones son elementos o conexiones con Slack, como puede ser añadir un usuario a un canal o actualizar un perfil. Entonces la gracia de esto es que se dan cuenta estamos conectando muchos sistemas, muchos servicios diferentes, y estamos todo esto en base a arrastrar nodos y unirlos con ellos con flechitas, vamos a poder generar estos diferentes flujos. De esto también, por ejemplo, vamos a poder ver que vamos a poder tener otro tipo de invocadores, como puede ser un webhook. En este caso, esto significa que lo vamos a poder llamar en base a una API, o como estamos creando nuestra API. Y vamos a poder hacer más elementos, como puede ser, por ejemplo, ejecutar código de JavaScript, donde en este podemos tener este switch que va a ser una especie de enrutador o sí, de enrutador como vimos en LangGraph, donde va a determinar si es que tiene que ejecutar este AA agent o este LLM básico. Y cada uno, por ejemplo, está conectado a Anthropic, este está conectado a OpenAI. Cada uno puede estar conectado a lo que nosotros queramos. Pueden tener tools diferentes, memorias diferentes, etcétera. Para luego, por ejemplo, determinar que ambos vayan a este nuevo código en JavaScript para responder a la API. Pero si es que salió del LLM, que mande un correo por Gmail a algún lado. Hay varias cosas que se pueden hacer y va a depender de como nuestra disponibilidad o como qué elementos vamos a poder conectarnos dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Felipe.
Gabriel, de acuerdo a esta arquitectura, vamos a ver quizás algún ejemplo con un modelo propio, cómo conectarse a un modelo propio, o solamente vamos a ir a OpenAI o a otro repositorio. Pero, en este caso solamente con modelos de la nube, con OpenAI en este caso. ¿El modelos propios te refieres, por ejemplo, que los tengas hosteado con Olama o algo así? ¿A qué te refieres? Sí, o en un Databricks o en algo que esté corriendo por ahí, pero que sea un modelo propio, entrenado con la propia, con información propia, no global. Ya, te entiendo, te entiendo. Aquí en este caso, el, no tengo el detalle exacto, pero en todos estos elementos, ya sea en LangGraph o en 8N, en general tienen esa flexibilidad de conectarse a un modelo propio, pasándole como las credenciales que necesites para conectarte. Probablemente va a necesitar alguna URL de donde están como desplegados. Así que con eso se debiera de poder. Concretamente no lo sé, dado que siempre uso los servicios de la nube, pero podríamos echarle un ojo y te comento. Perfecto. ¿Y cómo lo hacen para después enriquecer esa información y ser más específico Ujú. con respecto a la respuesta? O dependen de cómo esté entrenado la nube los modelos? Es que eso, al final todos estos modelos van a ser muy como generales, va a depender de cómo están entrenados, como en toda su estructura, qué conversaciones le dieron para entrenarse, básicamente. Y todos estos modelos grandes que vamos a estar usando van a ser como muy generales, y la idea es que nosotros, en base a nuestro contexto que le estemos dando, en base a los prompts, como que cambiemos su comportamiento. No, pero no es que en este caso la recomendación base no es como entrenar nuestro propio modelo, sino que usar directamente esos. Ahí va a depender si es que nosotros tenemos como modelo entrenado, podemos hacer que cualquiera de estos nodos de alguna forma se conecte a ellos. Ahí tendremos que ver el detalle en caso de que sean modelos para LLM de cómo conectar alguno de estos agentes a un modelo custom. Y si es que no son de LLM, ver cuál es la API que expone estos modelos para poder conectarse. Por ejemplo, hay varios servicios, no sé, por ejemplo, de AWS, Amazon, que usan modelos de IA que para nosotros son caja negra. Por ejemplo, varios de reconocimiento de imagen y cosas así, que para nosotros es caja negra, cuál es el modelo que está usando por detrás, pero que en estas plataformas te admiten alguna conexión hacia esos modelos. Entonces ahí va a depender mucho de cómo lo puedas exponer tu modelo para ver cómo nos podemos conectar de estas herramientas. Sí, gracias. Buenísimo. Perfecto. Entonces vamos con N8N. Aquí como tip, ustedes se pueden, bueno, si vamos a N8N y presionan el botón de Get Start, van a poder crearse una cuenta. En este caso, el precio en N8N, si usan la versión de la nube, no es gratis. ¿Cómo se llama esto? Es open source y ustedes pueden como hostearlo por su cuenta, pero tienen que considerar como los costos de hostearlo por su cuenta en caso de que lo hagan. Y en caso de que usen la versión de la nube, estos son un poco los precios, donde en este caso, por ejemplo, son $20 mensuales y te permite un límite de 2.500 ejecuciones de workflow. O con $50 hasta 10.000. Ahí va a depender de ustedes qué es poco, qué es mucho en cuanto a ejecuciones de workflow. Em, Dependiendo si, por ejemplo, lo van a exponer con una API o van a hacer algunos cron, ahí dependiendo de su caso de uso. De todas formas, aquí tenemos algunas, ¿cómo se llama esto? Periodos de prueba, donde les dan 14 días para el periodo de prueba, así que esto es lo que vamos a poder utilizar para esta tarea. Y eh, como tip, cuando intenten crearse una cuenta, ustedes aquí en el correo, si es que tienen, por ejemplo, correo Gmail, por ejemplo, yo voy a decir gabriel@gmail.com. Este es su correo. En caso de que pongan entre el arroba y su correo ponen un más y algo, por ejemplo, Diag 2026. Esto Gmail lo interpreta como su mismo correo y por tanto podrían crearse múltiples cuentas con diferentes capas gratuitas. En este caso, no todos los servicios permiten esto, pero en este caso con N8N se puede, dado que te va a llegar al mismo correo. Así que si es que ya habían usado N8N antes y no tenían capa gratuita, pueden hacerlo de esta forma para que les permite crearse otra cuenta más. Nuevamente son solamente las capas gratuitas, así que les va a durar 14 días. Jonathan. Consulta los modelos que están adentro de N8N, ¿nos proporcionan ellos como el uso o le tengo que poner, por ejemplo, si quiero ocupar Anthropic,
mi API Anthropic. Si Eso quiero mismo. GPT, Sí, no, tenemos que nosotros pasarle las API keys necesarias para que ellos se conecten a los servicios. ya, ya. Así es. Buenísimo. Entonces, bueno, ahí después pueden ver para hacerse una cuenta, después la van a necesitar para la tarea, así que la pueden hacer. Pero por ahora veamos cómo funciona en este caso en 8N. En este caso la idea es que tenemos que ver cómo se va a ejecutar el trigger. Tenemos todos estos triggers disponibles. Primero tenemos un trigger manual, que es que lo vamos a estar ejecutando directamente aquí en la 8N. Eso puede ser bastante bueno en caso de que estemos probando, haciendo como pruebas o desarrollando este workflow. Entonces cada vez que presionemos este trigger se va a ejecutar, por tanto vamos a probar rápidamente que si todo funciona correctamente. Tenemos algunos que son on-app event. ¿Qué significa eso? Que esto tiene diferentes servicios conectados y podemos hacer que se conecte algún evento de esos servicios. Por ejemplo, podemos conectarnos con WhatsApp y cada vez que nos llegue un mensaje a WhatsApp, en caso de que tengamos WhatsApp Business Cloud, vamos a poder ejecutar este workflow. Vale decir, podríamos hacer como que nuestro asistente de chatbot que esté conectado, o sea, que nos va a responder nuestro WhatsApp, puede estar hecho directamente con N8N, con con cualquiera de los elementos del flujo que queramos. Vale decir, con cualquier workflow que queramos construir, me refiero. Y todos estos servicios, la gracia que, al igual que vamos a ver después con los de LLM, la idea es que te van a pedir alguna credencial y en esta credencial cada uno va a tener configurado cuál es lo que necesita. En este caso, por ejemplo, para WhatsApp Business Cloud, necesitas pasarle el Client ID y el Client Secret, que son las credenciales necesarias para ejecutar. Un poco para que NHN se conecte a sus sistemas. Otros importantes son el onSchedule, que en este caso permite que ejecutarlo en base a un cron, que se refiere a que nosotros vamos a poder determinar cuál es la condición de recurrencia que esto se repita. Por ejemplo, podemos decir que se ejecute todos los días a las 8 de la mañana, cada 2 días entre 9 y 10 de la mañana. Vamos a poder generar diferentes como alarmas, por así decirlo, en base a hora, que van a hacer que se ejecute. También muy útil. El otro que está acá, el que les comentaba, de un webhook call, que la idea es que nosotros aquí vamos a poder llamar a este workflow basado en una URL. Por ejemplo, acá, si es que yo ejecuto este workflow, le pongo el modo test, yo puedo copiar esta URL y me va a decir que se va a ejecutar. En este caso me dice que el workflow se ejecutó y que esto fue lo que pasó. Entonces, efectivamente, nos está habilitando una API en la cual nosotros vamos a poder llamarlo. Esto nos puede ser muy útil en caso de que queramos conectar este workflow con otros sistemas nuestros en caso que lo necesitemos. Podemos generar también algunos elementos más internos, como puede ser un formulario o un chat, donde aquí en este caso el formulario nos permite que nos genere una URL de formulario. Por ejemplo, yo le voy a poner contacto y le voy a poner un texto que sea correo, no le voy a poner nada más. Y vamos a ver que si es que vamos a esa URL, tengo que habilitarla, vamos a tener el formulario de contacto. Entonces, si es que yo le respondo con algo, esto se va a enviar y me va a permitir que se ejecute mi workflow. En este caso sabe que el parámetro correo tiene el nombre Gabriel. Entonces podríamos hacer algunos formularios medio dinámicos que ya no sean un Google Form, sino que podemos tener algunas configuraciones con la N8N y que la ejecución de este formulario no sea que se guarde simplemente en un spreadsheet, sino que los datos se procesen con alguna IA, con algún LLM y podamos hacer algunos otros reportes. Y el último que les iba a mostrar era de OnChat, donde nuevamente la idea es que aquí vamos a poder generar un chat, donde nosotros aquí nos va a dar una interfaz para poder ir probándolo y viendo cómo se va comportando con los diferentes elementos del flujo, por tanto generar un chat con él. Y en este caso, si es que lo hacemos público este chat, uy, ah, vamos a ver que esta nos da una URL para conectarnos, por tanto, esa URL no sé dónde quedó, pero esa URL podríamos después ponerla en nuestra página y que tengamos un chat directamente de N8N y que va a estar bien configurado para recibir y enviar mensajes. Entonces, si vemos, tenemos una gran cantidad de elementos de trigger para poder iniciar. Por ahora, Gabriel, una consulta. ¿Se podría mostrar?
como esa página que abre el chat, por favor. ¿Es Perfecto. posible? Déjame buscarla. Un chat. Aquí. A ver por qué no me lo pilla aún. Ya sé, ya sé. Tengo que publicar este workflow. Ahora sí. Ahora sí. Entonces aquí sería el chat. Como esto es clásico de los que uno después despliega como una especie de pop-up abajo en tu página. Aquí uno, tengo entendido que uno puede modificarlo un poco. No sé qué hace esto, la verdad. Ajá. Curioso. Pero aquí uno podría ir como conversando con el chat. Y en este caso, como no hace nada el workflow, me dijo que directamente lo que recibió fue este chat message. Entonces nosotros aquí podemos configurar, por ejemplo, cuáles son los mensajes iniciales. Y podemos hacerle alguna otra, agregar algunas otras propiedades para ver qué cosas que puede tener el chat. Por ejemplo, que tenga algún título. Eh, tenemos un custom style. Podemos darle un CSS especial para nuestro chat. Entonces, si es que esto después lo desplegamos con un pop-up dentro de nuestra página, ya tendríamos directamente un chat de soporte, por ejemplo, conectado a nuestro workflow. En este El caso aquí, CSS es como el estilo de colores de fuente, ¿cierto? claro, aquí están todos los colores que van a estar definidos dentro de este chat, justamente. Bueno, ahí tendríamos que indagar mucho más. Esto es de Zoom. Perdón. Aquí tendremos que indagar mucho más, o sea, tendremos que indagar un poco más en estos colores, pero probablemente aquí, si es que yo después le pongo ya, por ejemplo, que upa, todo es negro. Vamos a ver que mi Eso chat es va a cambiar. blanco. Perdón, gracias. Todo es blanco. Completo los colores. Sí, toda la razón. Gracias. Vamos a decir que se carga el tiro. Creo que sí me lo cambió, ¿no? No, no lo ha cambiado. Pero aquí este es el CSS que va a cambiar. Ahí tendremos que entrar a publicar. Después se me olvidó publicar. Ahí está. Efectivamente era blanco. Así que... Bueno, ahí Rodrigo mandó en la documentación de cómo se configura para implementarlo en una página el chat. Pero efectivamente aquí al menos podemos hacer todas las configuraciones iniciales para poder mostrarlo. Buenísimo, vamos por el resto de los nodos. En este caso tenemos que ver qué es lo que pasa después. En vez de chat, voy a dejar el trigger manual para propósito del ejemplo. Y lo importante es que nosotros acá vamos a poder ir generando diferentes tipos de nodos. ¿Qué tipo de nodos vamos a tener? A priori vamos a tener nodos que se conecten con otros servicios, nodos que generan código interno, nodos que permiten manejar el flujo de alguna forma particular o diferente. Y bueno, quizá algún también human in the loop, como que esperan alguna otra respuesta dada otra acción. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es directamente voy a poner algo de AI, donde le voy a poner un agente de IA. ¿Cuál es la gracia de este agente de IA? Que es, bueno, lo que veíamos antes de allá. Voy a hacerlo con chat. Ujú. Donde aquí nosotros vamos a poder configurar los diferentes elementos que componen esta agente. En este caso vamos a poder configurar cuál es el modelo que va a utilizar, si es que este tiene memoria o no, y si es que este tiene tools o no. Dentro de los modelos, si se dan cuenta, vamos a poder sacar una gran cantidad de modelos. Y en este caso, algo que quizá era duda de antes, tenemos para conectarlo con Olama y por tanto podemos nosotros darle las credenciales en caso de que lo tengamos desplegado nuestro modelo con Olama en la nube. Así que esta sería la forma de conectarse a Olama en caso de que lo queramos, que había salido antes la duda. Y puede ser algo de ese tipo o cualquiera de los otros nodos que tenemos acá. Por ejemplo, podemos conectarnos a Anthropic. Nuevamente tendremos que crear nuestra credencial donde vamos a tener que pasarle nuestra API. O bien conectarnos con OpenAI
que tiene que estar por acá, OpenAI, al cual nuevamente le vamos a tener que pasar nuestra credencial. Ya sé, me acuerdo dónde la tengo. Eh, la voy a sacar fuera del video. Mil disculpas por eso. Aquí estás. Donde aquí pongo mi API key y me dice que se conectó correctamente. Entonces con esto ya podría empezar a usar los diferentes modelos. En este caso en la lista nos va a permitir ver todos los modelos. Por ejemplo, tenemos todos estos que están generados con fine tuning. O también vamos a tener los diferentes modelos que nos provee OpenAI de forma paga. Voy a dejar directamente 4.1 mil. ¿Qué podemos hacer? Podemos habilitar alguna de las built-in tools. En este caso Web Search, File Search o Code Interpreter. En este caso nosotros, por ejemplo, vimos Web Search. Y podemos darle alguna de las otras configuraciones que hemos visto en los modelos, como pueden ser todas estas de acá, como pueden ser el response format, en este caso quisiéramos responder con un JSON esquema, o bien darle, por ejemplo, un system prompt, donde podemos darle un prompt a esto para darle un prompt directo desde como generado en OpenAI. Aquí no se le puede generar el system prompt. No, aquí no se queda. Entonces aquí podemos ir haciendo todas las configuraciones del modelo. Dentro de la gente sí también podemos dar otras más configuraciones donde vamos a, por ejemplo, poder darle cuál es el system message o diferentes otro tipo de iteraciones para que vaya iterando con sus propias tools y cómo va a interactuar con esto. En este caso, podríamos darle un system message diferente. Dentro de las tools, nuevamente vamos a poder generar conexión a las diferentes tools que esto tiene. En este caso, por ejemplo, vemos que el NHN tiene conexiones que podemos tener, por ejemplo, de conectarlo a un MCP, como un cliente MCP, conectarlo a un servidor de MCP. Y también tenemos algunas Vector Store. Básicamente, si es que tenemos alguna base de datos vectorial en la nube conectada, nos podemos conectar a ella. O también, bueno, nos vamos a poder conectar a una gran cantidad de tools que tienen disponibles en caso de que podamos crear las credenciales necesarias. Por ejemplo, de que podamos enviar o recibir mensajes a Discord, que podamos conectarnos a servicios de AWS para enviar o recibir datos, o por ejemplo que podamos hacerlo con Gmail, cosa que podamos enviar un correo de forma más automática. Hay diferentes elementos, Calendar, hay uno de Notion por ahí en caso de que uno quiera añadir elementos, Google Sheets, en verdad hay de todas las herramientas que nos imaginemos. La gracia de esto es que, al menos a mi juicio en NHN, creo que es una muy buena herramienta para crear workflows un poco más de prueba de concepto para ir iterando rápido, a modo productivo también, pero sobre todo en caso que uno esté en un ambiente mucho más libre en cuanto a herramientas, ya sea un proyecto personal o en el ambiente tipo startup, es muy útil para conectarse a muchos servicios diferentes. La memoria, uy, perdón. La memoria tiene que ver con una base de datos que va a utilizar para recordar ciertos mensajes y que va a hacer que, bueno, recuerde cuál es como todo el contexto de esta sesión. En este caso, por ejemplo, podemos conectarnos a unas externas o usar una directa memoria simple que tiene directamente en 8N. En este caso voy a utilizar esa. Donde la gracia es que como estamos conectados a un nodo de chat, este directamente sabe que tiene que utilizar el ID del chat que me va a entregar para poder manejar su sesión. Y aquí, por ejemplo, yo le puedo decir de cuánto es la context window, vale decir cuántos mensajes me va a ir recordando. Entonces, por ejemplo, si es que solamente tengo esto de acá, vamos a ver que podemos tener como probar cómo funciona este chat, donde vemos que tenemos un session ID, que este va a ser el que va a utilizar la memoria para saber qué información tiene. Por ejemplo, yo le voy a decir hola, vamos a ejecutar este nodo y vamos a ver que fue a la memoria, dijo no hay nada, en esta memoria no tengo ninguna información, no tengo historia de chat. Por tanto, voy a mandárselo a mi modelo, que en este caso
Me dijo que como sistema me dijo "You are a helpful assistant", que fue el único system prompt que le dejé. Y como mensaje de humano dije hola. Entonces me respondió hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Ah, me faltó aquí un nodo de respuesta, que en este caso podemos usar el nodo de respond to chat. Ah, para decir qué es lo que tiene que enviarle al chat. Y aquí como input, eh, ¿qué hora es? Burp. Voy a decirle hola de nuevo. Ejecuto este. Y en base a este podemos decirle que lo que me va a responder de mensaje es directamente el output del agente. Entonces ahora sí. Respond notes. ¿Dónde está esto? Espera que me... Debería estar acá, ¿no? Bueno, lo vamos a solucionar en breve. Entonces, bueno, la idea es que nosotros con estos agentes nosotros vamos a poder ir construyendo diferentes flujos. Aquí se dan cuenta, lo único que hice fue construir uno con un pequeño nodo de agente, pero nosotros después podríamos empezar a replicar cualquiera de los patrones que vimos antes con LangGraph y empezar a juntarlo acá. Básicamente generando diferentes nodos donde podemos generar más elementos del LLM. Por ejemplo, aquí podríamos conectarnos directamente a OpenAI y decirle hagamos un mensaje, manda un mensaje a algún modelo o crea una imagen. O también podríamos hacer algunos otros, como puede ser ejecución de código, que puede ser código de JavaScript o código de Python. Por ejemplo, podríamos ejecutar este código de Python, que podamos utilizar para transformar ciertos elementos de las otras respuestas. Y en base a todo esto, decidir qué es lo que esto va a responder a nuestro usuario final, dado que termine de procesarse el workflow. Bueno, así que eso, por la hora, vamos a dejar hasta aquí para irnos al break. Y a la vuelta seguimos viendo un par más de cosas de OpenAI y vamos a pasar también a la tarea. Así que volvemos en 15 minutos, son las 7:52, sería a las 8:07. Buenísimo. Entonces, en el módulo anterior estábamos terminando de ver, estábamos revisando las diferentes herramientas que nos entrega el 8N para generar nuestros flujos. Estábamos viendo este pequeño ejemplo en el cual teníamos un mensaje que se puede recibir por chat, que va a ser procesado por un agente de IA, el cual estaba conectado por GPT-4.1 Mini, o en este caso podríamos haber elegido cualquier otro modelo, o vimos las diferentes formas de elegir un modelo de chat. Podríamos agregar esta memoria simple, la cual va a estar conectada en base a una session ID que va a estar proveída, en este caso, provista por nuestro chat de acá. Y finalmente este nos va a responder. En este caso ahora sí me está respondiendo, antes me faltaba ajustar dentro de la configuración del chat que me respondiera dentro del nodo de chat. Me falta agregar este using response no. Y con eso vemos que aquí efectivamente ya no responde el chat y podemos ver que aquí estamos como hablando con este chat y podríamos generar diferentes conexiones. Pues ahora quizás lo relevante que les quería comentar de la memoria es que ahora, claro, en este primer mensaje veíamos que esto iba a buscar a la memoria si es que tenía algo basado en esta decisión y no encontraba nada, por tanto solo enviaba estos mensajes de asistente. Pero si yo empiezo ahora a seguir respondiéndole cosas, por ejemplo, cómo está el clima hoy, vamos a ver que ahora al ir a buscar a memoria va a ver que sí tiene elementos de respuesta previamente. En este caso me dice que el human me dijo hola, ella dijo hola, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Por tanto, lo que yo le paso a como input a mi modelo tiene que ver con todo el contexto de lo que le fui hablando antes. Entonces aquí yo podríamos ver que podríamos ya empezar a tener como un chat real en el cual va recordando el contexto. ¿Qué cosas te he dicho? Donde vamos a ver que todos estos elementos, bueno, el chat los va a poder acceder y por tanto podemos generar
este chat conversacional con este agente. Emilio. ¿Qué tan grande podría llegar a ser el contexto? Eso va a depender principalmente de cuánto yo desee gastar en tokens o N8N tiene algún límite. Tiene más mezcla con los límites que tiene OpenAI. En este caso, dependiendo del modelo que uno le entregue, es qué contexto, cuánto le acepta en el context window. Y por otro lado, tiene el límite que uno acá le puede entregar de cuántos elementos de la conversación uno le entregue. Entonces, en verdad, ese elemento tiene que ver más con OpenAI, el límite de tokens. Aquí se encuentra igual por detrás algo quizá interesante, es que usa elementos de LangChain, es decir, por detrás está usando LangChain y LangGraph para poder construir todo este nodo, que a nosotros lo vemos de forma visual, pero para N8N por detrás está usando estas herramientas. Entonces, claro, aquí nosotros en esta memoria vamos a poder determinar, dependiendo de nuestro caso de uso, cuántos elementos queramos que guarde de esta conversación y si es que esta conversación tiene que ser directa o no. Vale decir que el chat directamente se lo pasemos esta respuesta a la gente o que quizás aquí antes de pasarla a la gente pasemos por algún elemento de RAG o que pasemos por alguna base de datos nuestra o lo que nosotros queramos. Como esa es una de las ventajas que nos va a permitir en 8N o en general la construcción de grafos, pero en este caso con 8N que va a ser muy fácil el poder ir juntando los nodos. Nosotros cuando veíamos LangGraph veíamos que nosotros íbamos creando los nodos y después con código uniéndolos, aquí incluso aún más fácil, vamos a ir viendo que vamos a tener una gran cantidad de nodos y los conectamos con la mano directamente. Jonathan. Esto como está con LangChain, después no se puede exportar el código como formateado a LangChain. Directamente no, porque la configuración de los nodos que tenemos no es algo que vamos a hacer directamente nosotros en LangChain, a no ser como tendríamos que ver, tendrán que ellos pasarnos como todas las integraciones que usan y cómo usan las credenciales para poder hacerlo. Ah, Entonces, ya. directamente no. Lo que sí todos podemos hacer es que nosotros dentro de estos tres puntitos que está dentro del nodo, hay una parte donde dice share. Ujú. No, no era ese el share, pero que uno puede exportar ¿dónde está? Aquí, download, donde uno puede descargar cuál es el grafo que uno está haciendo y por tanto este es como tu configuración de grafo que uno podría utilizar para compartir como entre diferentes cuentas de 8N o incluso con todo esto yo lo podría copiar y pegar y pasárselo a algún agente de desarrollo de código y decirle hazme el grafo con LangGraph usando esta configuración de 8N. Entonces Mm. podría ser como una especie de compartirse, como de descargarlo, no directamente, vamos a utilizar un agente de código, pero va a ser más fácil que llegue a esta misma configuración. Ya. Vale, gracias. Buenísimo. Eh, ¿Qué más? Ya, quería... Ah, Darwin. Yo quería consultar sobre la memoria. Ahí lo que pasa es que habían varias opciones de memoria. Está la memoria ¿Mm? simple que trae por defecto Eh, N8N, pero también hay otros servicios de memoria. Exacto. ¿En qué caso conviene ocupar como cada uno de eso? O sea, se ven que hay bases de datos que son no relacionales y irrelacionales como Postgre. Claro. Pero quería saber como en qué caso convenía ocupar cada uno. Pero va a depender mucho de la arquitectura de los servicios que ustedes estén montando. A modo general, yo creo que como en caso de que no sea como no tenga alguna complejidad particular el sistema, yo recomiendo mucho usar Postgres. Netamente porque si te conectas con una base de Postgres, que en este caso vas a tener que dar como cuál es tu base de datos de Postgres, vas a tener mucho control sobre qué cosas están guardadas. Y con este control me refiero a que es mucho más fácil o quizás más transversal hacer diferentes métricas o consultas con SQL a Postgres que con las otras herramientas. Mm, Entonces, si es que usas un Postgres local, vais después poder hacer mucho SQL de análisis o de obtención de datos que puede ser bastante útil. Los otros
Bueno, en verdad, Chata y Motorhead no los conozco, así que no te podría decir de ellos, pero de MongoDB y de Redis tiene que ver más con son estas bases de datos no relacionales, en este caso orientado a documentos de Mongo y Redis muy como de rápido acceso, que era muy usado para cachés. Dependería como qué tan rápida tu respuesta quieres. En general con Redis vas a tener una respuesta muy rápida, pero va a almacenar pocos datos. Y en general estos datos no los vas a consumir tú después como podría hacerlo con Postgres. Y Claro. con Mongo podría ser muy similar a Postgres, pero con estos esquemas más flexibles de base de datos no SQL, que en teoría te va a permitir como poder almacenar muchos datos sin que perder mucho rendimiento, pero que para casos comunes con Postgres te basta y sobra. Y como modelo SQL solo está Postgre, no hay como de repente integrar MySQL o no sé, Ah, otro claro. motor. En este caso solo está Postgres directamente disponible para como agente. Ya. De todas formas, como lo que esto está haciendo, si te das cuenta de hecho en este flujo de acá, es que el AI Agent lo que hace es primero va a consultar a una memoria basado en algún ID y luego en base a eso te va poblando cuáles son los diferentes elementos del contexto. Nosotros eso perfectamente podríamos hacer vamos a decir que hay algo de MySQL, hay MySQL, voy a asumir que tengamos una, y yo podría decir que en base a este MySQL hago un select asterisco from chats where session ID no sé, algo que me va a dar el anterior. ¿Sí? Y esto se lo paso directamente a OpenAI, por ejemplo, que yo aquí le voy a decir que sus mensajes ya no va a estar dado directamente así, sino que van a estar construidos, como yo le voy a poder ir construyendo los elementos aquí como cuáles son los de usuario y cuáles son de asistente. Por tanto, yo aquí podría ir empezando a construir cuáles son los elementos que componen ¿cómo se llama esto? Su contexto. Y por tanto, Ah, podemos establecer como nuestra propia memoria. claro, Como algo como customizable. al final, lo que hace el AI Agent son cosas que nosotros podríamos hacer manual, que ellos te lo facilitan porque es como los casos de uso clásico. Pero si nosotros quisiéramos alguna customización, dado conectar una otra base de datos o alguna API nuestra, podríamos hacerlo de esta forma. Entonces Perfecto. tenemos que asegurarnos de ir leyendo y escribiendo correctamente nomás. Excelente. Muchas gracias. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué otra cosa quería comentar? En este caso, había comentado que nosotros aquí podíamos conectarnos a un cliente de MCP, donde en este caso lo único que tenemos que hacer es pasarle cuál es la URL de nuestro MCP que va a tener disponible las tools. Y otra cosa que esto permite también es que podemos crear nuestro server de MCP, donde este nos da una URL para poder conectarnos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros podríamos empezar a desacoplar cómo estamos construyendo nuestro modelo, donde lo que decíamos, podemos tener como cuáles son nuestros diferentes nodos de agente con diferentes MCP o diferentes tools. Y en este caso, este MCP empezar a separarlo ya sea en bloques dentro del mismo N8N o bien en incluso diferentes workflows que tengan tu URL expuesta para que los agentes se empiecen a conectar. Y en este caso, este MSP nosotros podríamos conectarle cualquiera de las tools que queramos, como puede ser ejecutar algún código, como puede ser llamar a alguna base de datos vectorial, o puede ser conectarse a cualquiera de los otros servicios que están acá. Entonces, con eso nosotros vamos a tener una amplia variedad para poder generar estas herramientas, estos agentes, donde podemos añadir las tools directamente acá en el nodo o también a nivel de MSP. Ahí dependiendo de qué tan complejo es la estructura que queramos hacer y qué tanto orden queramos darle, puede ser bastante bueno. Algunos elementos importantes también quizás para a la hora de usar en 8N que creo que es bueno que lo tengan como para ordenarse y documentar, es que también hay uno puede poner estas sticky notes, donde estas sticky notes te permiten generar ciertos bloques con algún texto y también hacer algunas ciertas separaciones. Por ejemplo, algo de este estilo, donde yo puedo decir aquí que este va a ser uy, eh, server MSP productos, por ejemplo, y digo, me entrega productos, no sé, por decir algo. Entonces, con esto yo estoy generando ciertos bloques como de dibujo dentro de mi, eh,
de mi workflow de Node.js que me puede servir para poder ir estructurando esto mucho mejor y que cuando empecemos a construir workflows más grandes se pueda entender. O bien que cuando queramos separar diferentes partes de nuestro workflow podamos empezar a documentarlos mejor. Entonces ahí podemos ponerle el nombre o incluso podemos cambiarle los colores para que se vayan diferenciando. ¿Qué otra cosa interesante tiene Node.js que creo que les puede servir bastante? Es que tiene muchos templates. En este caso, al ser algo bien open source y como muy administrado por la comunidad, podemos ver diferentes templates que nos van a generar una estructura de trabajo de diferentes elementos comunes, en los cuales nosotros directamente los podemos usar para sacar provecho. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que hay varios donde, por ejemplo, aquí podemos ver que se reporta un workflow para reportar errores usando Telegram, donde en este caso, si lo abrimos, vamos a ver que vamos a poder ver cómo se ven los nodos y después, en caso de que lo quisiéramos usar, podríamos importarlo. En este caso podemos explorar cuál es este nodo, que en este caso este es gratuito. Y lo que me dice es que al recibir un error de N8N, que este es un trigger que es directamente dentro de N8N, me lo va a enviar a Telegram utilizando algunas credenciales que le voy a dar para que me pueda enviar mensajes por Telegram. ¿Alguno otro workflow? Voy a ver si hay alguno más con más elementos. Por ejemplo, este me hace backups de Google Drive, en Google Drive, y vamos a ver qué es esto de acá. Vale. Y aquí vemos que esto se puede ejecutar haciéndole clic o haciendo un schedule, que lo que hace es que me crea una carpeta en Google Drive, me obtiene todos los workflows de Node.js y itera sobre ellos, convirtiéndolos a archivos y subiendo el archivo a Google Drive. Y en caso de que esto esté listo, obtiene las carpetas y las que decide que tiene que eliminar por alguna condición, me imagino que son las que no, las que estaban de antes, las elimina. Entonces con esto tendríamos un backup de Node.js cada 4 horas en caso de que queramos asegurarnos de no perder ninguno de nuestros archivos. Entonces la gracia de todos estos templates es que hay muchos templates de la comunidad como de este tipo que son un poco más, que pueden ser sencillos, pero con alguna utilidad bien útil, alguna utilidad que nos sirva para generar valor de forma más rápida, o también para entender cómo hacer algunos conceptos más importantes. Por ejemplo, este, bueno, vamos a ver este que tiene hartos nodos, donde aquí se dan cuenta ya tiene harta más complejidad el nodo, donde dice que evalúa el flujo de AI con Google Sheets, Gemini, Cloud, GPT y Perplexity. Entonces probablemente esto lo que va a hacer es que se dan cuenta varios puntos de entrada y tiene algunos como, ¿cómo se llama esto? Puntos de entrada que tiene que ver con cómo voy utilizando las tools y con cómo voy eligiendo otros modelos para evaluar mis herramientas. Entonces ahí pues, uno podría empezar a interactuar con esto y ver cómo uno puede hacer un setup de esta herramienta. Tiene alguna documentación, pero también bueno, tiene algunas ayudas de quizás idea de qué cosas puede uno hacer en HTML. Entonces como recomendación es que en caso de que quieran usar en HTML, denle una vuelta a estos templates porque hay varias herramientas útiles y que quizás se les puedan ocurrir cosas que quizás ni siquiera están pensando que les será útil, pero que puede ser bastante útil para ustedes. Ah, y para poder utilizarlas, no me olvidé esa parte, aquí si es que usamos el botón de Use for Free, vamos a ver que nos va a permitir importarlo en diferentes cuentas de Notion. En este caso, por ejemplo, voy a importarlo a esta cuenta, que es la que tenía abierta recién. Y vamos a ver que directamente ya al importarlo me va a decir que necesito credenciales de Telegram y por tanto con ello pueda empezar a utilizarlo. Entonces con esto, si es que bueno, yo voy a mi perfil de proyectos, veo que ya tengo mi proyecto nuevo creado y que está tal cual estaba el template. Entonces con eso es bastante simple de utilizar estos templates y después empezar a customizarlo. Quizás no quiero que sea Telegram o no quiero que sea Telegram y que sea Slack, porque en nuestra empresa usamos Slack.
Entonces aquí podemos hacer que el mensaje se envíe a Telegram y Slack. Sé que esa es otra opción, pero... Entonces sale un poco la gracia de estos templates que son bien customizables y una de las gracias del por qué queremos utilizar N8N. Así que... eso es lo que era lo que les quería comentar de N8N y de los diferentes workflows. Entonces, no sé si queda alguna duda inicial. Han salido varias, así que espero que tengan todo ya respondido. Y la idea es que ahora puedan ustedes interactuar un poco más con N8N para que puedan, bueno, justamente eso, como empezar a dar un par de vueltas y qué cosas se pueden hacer en ese y empezar a jugar con los nodos. Nuevamente, al igual que como lo he dicho en el curso, creo que la forma más fácil de aprender estos elementos, más que yo les siga dando más diferentes más demos más, es que ustedes empiecen a interactuar con estos nodos utilizando la información que ya les he dado. Entonces, como actividad nos vamos a ir directamente con N8N. La idea es que los ejercicios que vimos con N8N al principio de la clase que tenían que ver con los cuatro, con los tres workflows que les comentaba, que eran, se me olvidó cuál les puse, aquí está, que eran Router, Parallelization y Evaluator Optimizer, que esos tres los puedan hacer en N8N. Entonces, que vean cuáles son las estrategias que tienen N8N para poder hacer esos tres tipos eh, de patrones en los cuales van a ir uniendo los diferentes nodos. Ahí se pueden ir basando mucho en cómo está el Landgraph, que eso ya está igual subido dentro del curso, e ir generando los diferentes nodos en N8N. Así que la idea es que tengan este rato para ir probando y interactuando con N8N. Ideal que se creen la cuenta ahora. La idea es que lo hagamos hasta las 9, que tengan media hora de trabajo en ello. Ahí pueden ir haciendo todas las dudas que quieran. Y a las 9 les voy a presentar cuál va a ser la última tarea, que va a tener que ver mucho con N8N. Así que por ahora vayan interactuando con él, vayan viendo qué cosas se le ocurre hacer, como que les pueda ser útil a ustedes, cómo ir conectando los nodos. Y bueno, sí, para ir como interactuando más como con las funcionalidades de N8N en sí misma, les recomiendo hacerlas lo mismo que hicimos con Landgraph al principio de la clase, pero ahora en N8N. Así que nada, me avisan si es que hay dudas. Gracias. Nada, quería adelantarles como el mostrarles cuál va a ser la evaluación de la evaluación 3 que en este caso es la que se publicará el miércoles, dado que es la última clase. Y comenzar como adelanto también durante la última clase, la idea es que van a tener todo el bloque para, o sea, desde toda la clase del miércoles para poder hacer la tarea y que puedan resolver todas las dudas necesarias. Y bueno, puedan aprovechar ese rato de trabajar y ojalá que la tengan lista ahí mismo. Así que bueno, voy a aprovechar ahora mismo por la hora de adelantar y poder, en caso de que alguno desee partir antes o como quieran verla antes, dado que tienen hasta el domingo para poder entregarla, que puedan partir desde ya. En esta tarea, bueno, nuevamente se puede entregar hasta el domingo a las 23:59 o el lunes a medianoche. Así que, y el como flujo general que tienen que hacer es que la idea es que trabajen con N8N. En este caso no vamos a trabajar nada con Landgraph. La idea de que Landgraph lo van a, o sea, que podamos entender el tema de Agentic Workflow, que es lo que más me interesa a nivel de N8N. Y que en este caso hagan algo útil para ustedes. ¿Yo? En ese contexto, les voy a dar algunas limitantes. En este caso, bueno, como voy a leer lo que dice la evaluación. Dice, el propósito de esta tarea es que se familiaricen con el uso de Agentic Workflows en N8N, combinando nodos de orquestación de agentes, nodos de inteligencia artificial y nodos de integración con servicios externos. A través de esta evaluación deberá resolver un problema real de uso cotidiano o personal. Este es de libre elección. Puede ser algo, por ejemplo, para organizar su agenda, para planificar compras, automatizar correos, crear rutinas de estudios. Cualquier cosa que les pueda servir a usted, ya sea en algo de la casa, en algo laboral, en algo de mini proyecto personal, lo que sea. Lo importante no es el problema específico, sino que implementes correctamente la lógica de coordinación entre agentes y servicios.
Entonces, el problema es completamente abierto, pueden resolver cualquier problema, pero tiene algunos requisitos mínimos para que puedan implementar los diferentes sistemas de agentes y con integraciones con servicios. Entonces aquí lo importante es que al menos utilicen dos agentic workflows de los vistos en clase, como pueden ser los Parallelization, Prompt Chaining, Evaluator Optimizer, Router, cualquiera de los que vimos en clase, la idea es que utilicen al menos dos. La idea es que también al menos hagan dos pasos de nodos de agente de inteligencia artificial. Ya puede ser que usen directamente agentes u otras alternativas de IA con N8N. Y lo otro también requisito mínimo es que al menos usen dos nodos de integración con servicios externos, como puede ser Gmail, Google Spreadsheet, Google Calendar, Slack, Notion, usar APIs, lo que sea, pero que se conecten a dos servicios externos. Entonces, requisitos mínimos, dos patrones de workflow, dos nodos de agente de IA y dos nodos de integración de servicios. Con esto de dos nodos de agente de IA me refiero a que pueden usar directamente un agente de IA como estos, o pueden hacer alguna llamada directamente, por ejemplo, a OpenAI pidiendo una respuesta de mensaje. La idea es que, independiente de cuál usen, sea que se entienda, que logren entender como cuáles son los diferentes patrones que hay y cómo estos los pueden ayudar a resolver un problema de uso cotidiano. En este caso, lo que tienen que entregar, bueno, primero tienen que definir un problema que se quiera resolver con N8N. Tienen que construir el workflow de agentes. En este caso tienen que cumplir con cada una de estas restricciones. Importante sí que dentro de cada uno de los nodos de los diferentes patrones que vimos, no todos tienen que ser directamente con IA, pueden algunos hacer servicios. Vale decir, si usan el Parallelization, no tiene por qué paralizar entre tres tareas de IA. Puede ser que una sea de IA, otro sea de conectarse a un servicio, lo que sea. Pero es importante que sean en paralelo con esos flujos que determinamos que caracterizan al Parallelization. Lo mismo con el resto de patrones. Por ejemplo, el Evaluator Optimizer sí o sí tiene que haber un flujo común, o sea, un flujo en el cual uno genere algo, otro evalúe, y en caso de que evalúe, que diga que tenga que retornar al nodo anterior, tiene que retornar al nodo anterior. Si es que no retorna al nodo anterior, no va a ser un flujo de Evaluator Optimizer. Entonces la idea es que definan su problema, construyan el workflow y hagan una ejecución completa explicando el cómo esto está funcionando por detrás. ¿Qué es lo que tienen que entregar? Tienen que entregar el código fuente del workflow de N8N. Vale decir lo que les comentaba que aquí arriba a derecha se puede descargar. Y por otro lado, un video de máximo 5 minutos mostrando la ejecución desde la entrada inicial hasta el final del servicio externo. O sea, que muestren todo el flujo que generaron. Y hay un problema importante también que al principio del video incluye una introducción del problema elegido y que hay agentic workflows utilizar. Vale decir, yo estoy mostrando mi workflow y digo, bueno, estoy resolviendo el problema de generar un chatbot para mi sitio web, en el cual estoy usando un router para poder determinar cuáles son mis diferentes canales de atención. Y finalmente también un Evaluator Optimizer para poder asegurarme que mi respuesta sea la correcta hacia el usuario, por ejemplo. Y luego mostrar cuál es el flujo, mostrar los diferentes pasos dentro de N8N. Algo bueno que pueden hacer para que se entienda aún mucho más y como se entienda exactamente cuáles son los diferentes flujos que hicieron, es que los vayan haciendo con estas sticky notes, donde aquí pueden decir, por ejemplo, al editar este texto, que aquí dicen patrón paralelizar. Entonces con esto se entiende directamente que aquí están poniendo la paralización y que después vienen más nodos que hacen el prompt chaining, por ejemplo. Entonces con estas herramientas de Sticky Notes, la idea es que puedan ayudar dentro del video que van a estar mostrando el que se está cumpliendo todos los parámetros. Es decir, los dos conexiones al servicio externo, dos nodos de IA y lo más importante, los dos agentic workflows. O sea, dos patrones. Así que esa es la tarea. La verdad es que, bueno, el objetivo nuevamente es que puedan entender estos patrones, pero también que puedan ustedes como hacer algo que les pueda servir a ustedes, ya sea laboral o personal, y empiecen a iterar y trabajar más con estos para que se vayan como inspirando y creando más herramientas. Fabián. Hola Gabriel, una consulta, ¿en el mismo flujo tienen que estar los dos agentic workflow? Sí, Ah, ok. efectivamente. Claro, la idea es que, claro, sí, que estén en el mismo flujo.
Nuevamente, cada nodo de los diferentes workflows no tiene por qué ser de IA. Si es que un prompt chaining, o sea, ¿cómo se llama esto? Pueden ir encadenando como inputs y outputs con diferentes tipos de nodos para entenderlo mejor. O sea, en este caso, que sea paralizaciones o Vector Optimizer. Lo importante es que vayan encadenando diferentes nodos con diferentes acciones y que cada una tenga su propósito principal. Pablo, Profe, las calificaciones de los trabajos anteriores están publicadas. me acabo de dar cuenta que no están publicadas. Le había pedido al ayudante que los subiera anoche las del concepto, las de la primera. Voy a revisar qué pasó, pero deberían estar publicadas entre hoy día y mañana. Al menos la primera. La segunda va a demorar un poquito más. Gracias, Más profe. dudas. Sí, claro. Buenísimo. Nada, entonces la idea es que ahora puedan aprovechar este rato, ya sea trabajando, siguiendo interactuando con NHN como han estado haciendo en esta última media hora, o bien que puedan partir con la tarea. Les recomiendo que denle una buena pensada cuál es el flujo que quieren resolver, que ojalá sea algo que les sirva a ustedes de verdad, para que en verdad les saquemos el provecho a estas herramientas de IA. Así que nada, vamos a dar 15 minutos de silencio sin preguntas para que puedan concentrarse en eso y a las 9:25 volvemos en caso de que tengan más preguntas. Profe, disculpe, pero ¿Ah? eso ya está listo para descargar como la evaluación. Parece que no lo... Bueno, buena. Pensaba que sí. Gracias. Gracias, profe. Ahora sí. Ahí sí. Buenísimo. 9:25 volvemos con más dudas.